Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta hoy regresando con la tercera clase de Uno Más para Cristo, el discipulado. Estamos aquí para poder ser de bendición y que aprendamos juntos un poquito más acerca de lo que es la palabra de Dios. La semana pasada o la clase pasada estuvimos aprendiendo acerca de dos naturalezas, y la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Espero que hayan hecho su tarea, espero que se hayan aprendido el versículo de 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos aprender un poco de palabra de Dios cada día para que podamos defendernos de las doctrinas falsas, de las enseñanzas del mundo. El mundo está corriendo. Hoy a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Hay principios que se están perdiendo y porque creemos que somos muy modernos, pero en realidad van en contra de los principios bíblicos y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? El mundo ha funcionado muy bien y hemos visto que cuando uno desobedece la palabra de Dios trae consecuencias fatales. En otra ocasión hablaremos acerca de eso y profundizaremos en algunos temas un poco controversiales, pero hoy vamos a aprender acerca de tres enemigos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Estuvimos aprendiendo el versículo de memoria, 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vimos que tenemos una lucha constante, el espíritu contra la carne. Eso lo estuvimos viendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Se los voy a leer, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo acerca de tres enemigos fuertes que tenemos al aceptar nosotros a Cristo como nuestro Salvador. Se levantan tres enemigos que se quieren oponer contra los principios bíblicos de nuestra vida. Usted y yo hemos decidido seguir a Jesús y de repente se levantan nuestros enemigos. El primer enemigo, bueno, como lo estamos viendo, es la carne. La carne es un enemigo que siempre vamos a tener presente mientras usted y yo estemos aquí en este cuerpo. Vamos a estar luchando contra la carne, porque de acuerdo a este versículo, la carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne. Usted y yo vamos a tener esa lucha constante. Definitivamente, desde mi punto de vista, es el enemigo más fuerte que tenemos, porque con él vamos a acarrear para toda la vida hasta que muramos, muchachos. Nuestra propia carne, los deseos de nuestra carne se convierten en nuestro enemigo. Ahora, no solamente es este, hay otros dos enemigos que van en contra de los principios bíblicos, de lo que Dios está esperando que nosotros hagamos como humanidad, como su creación. Ahora, el primer enemigo es la carne que nosotros tenemos. El segundo enemigo, bueno, es el mundo. Hoy estamos viendo que el mundo a las cosas buenas les llama malas y a las cosas malas les llama buenas. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Escritura, amén, el mundo se convierte en nuestro enemigo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces el mundo se convierte en nuestro enemigo porque el mundo ofrece cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, muchachos. Usted y yo hemos adquirido la naturaleza espiritual y queremos hacer las cosas espirituales, pero el mundo está ofreciendo una corriente que nos quiere arrastrar con él. Y cuando usted y yo no seguimos esa corriente, nos llaman anticuados. No, hay una lucha que tenemos con el mundo porque nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y el mundo se vuelve nuestro enemigo. Vamos a ser criticados, vamos a ser murmurados, incluso nos van a llamar intolerantes debido a que queremos mantener los principios bíblicos dentro de nuestra vida y no estamos de acuerdo con lo que está fuera de esos principios. Usted y yo como creyentes, como cristianos, tenemos que ser firmes en nuestra fe. No podemos cambiarlos porque el mundo ya se dejó llevar por esta corriente. Entonces el mundo se convierte en nuestro enemigo. Mire, cuando nosotros éramos borrachos éramos súper buenos, éramos gente normal. Decidimos dejar de tomar y ya nos tachan de que somos santurrones y un montón de apodos que nos dicen. Cuando yo recién entregué mi vida a Cristo, me decían que era un aprendiz de monaguillo
porque dejé lo que eran las cosas del mundo por dedicarme a buscar de Dios. De lugar de ir a los bailes, venía a la iglesia. De lugar de ir a perder mi tiempo tomando alcohol y haciendo cosas que no me edificaban, quise enriquecer mi vida aprendiendo más de Dios. Y entonces el mundo se convirtió y me dio la espalda. Se convirtió en mi enemigo. Cuando era un borrachín, todo el mundo me aceptaba, me invitaban, compartían conmigo. Pero una vez que usted y yo venimos a Cristo, no solamente nuestra carne, que es el primer enemigo que tenemos, que es la lucha que tenemos con nosotros mismos, con los deseos de nuestra carne, sino el mundo se voltea contra nosotros. Hay mucha gente que incluso cuando quiere empezar a buscar de Dios, les llaman traicioneros, que porque traicionan la fe. Bueno, probablemente usted lo está experimentando y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando es una realidad. Ahora, el tercer enemigo, de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, muchachos, yo quiero que usted ponga mucha atención. El diablo anda como un león rugiente tratando de hacernos caer. Él te conoce. El diablo es real, muchachos. Si no, el mundo no estuviera patas para arriba. Si no, el mundo si no fuera real, el mundo no le llamara a las cosas malas buenas. Hoy en día estamos viviendo eso. Es una realidad. A las cosas que no están bien. Mire, lo que es el aborto, ¿ok? El aborto es un asesinato. Yo veo y veo a las mujeres que están cegadas por el enemigo, porque es matar a una criatura. Tan fácil que es evitar ser embarazados, simplemente que no tengan relaciones sexuales sin protección. Hay muchas maneras de protegerse, pero ahí está la concupiscencia, la carne, los deseos de la carne las llevan y quieren estar abortando uno tras otro, tras otro. Desde mi punto de vista y de acuerdo a la palabra de Dios, eso es un asesinato, es quitarle la vida a un ser viviente. Bueno, ese es mi punto de vista y espero que nadie se ofenda, pero mira cómo el diablo tiene cegada a toda esta gente y están peleando los derechos para abortar, quitarle la vida a un bebé. Tan fácil que es evitar quedar embarazado, muchachos. Es sencillísimo. Hoy en día tenemos tantos métodos para evitar quedar embarazado y la gente todavía prefiere matar a una criatura. Que voy de acuerdo en caso de violación, voy de acuerdo en un caso así, es entendible, pero fuera de ahí, muchachos, yo creo que tendríamos que pensar y analizar lo que es cuerdo, lo que va de acuerdo a lo natural. En realidad no está bien que estemos apoyando eso. Ahora, esto bíblicamente no está bien. Bíblicamente no está bien. Ahora las iglesias están cambiando sus maneras de ver, los ministros están cambiando sus puntos de ver, lo van a permitir porque somos intolerantes. Les dije, el mundo es nuestro enemigo. El diablo es el príncipe de este mundo y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Nosotros no podemos cambiar eso, muchachos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Bueno, probablemente voy a crear controversia con este punto y a lo mejor voy a echar a muchos enemigos, pero es lo que es. Entonces, sigamos adelante. Tenemos tres enemigos: nuestra carne, que son nuestras propias concupiscencias; el mundo, que se deja llevar por todo lo que el enemigo viene y les presenta; y el diablo mismo, que trae corrientes y modas que no van de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Ahora, yo te voy a enseñar, de acuerdo a la Biblia, que usted y yo tenemos armas necesarias para poder vencer estos enemigos. Usted y yo no estamos solos. Hay ciertas armas con las cuales usted y yo nos podemos defender. En primer lugar, tenemos que aprender que no estamos solos en esta guerra. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y la dirección del Padre y el poder de nuestro Señor y amado Jesucristo, que vive dentro de nosotros, muchachos. Nosotros podemos vencer, claro que sí, y para eso Él nos dejó armas. Dentro de la palabra vamos a encontrar estas armas para podernos defender de estos ataques que vamos a obtener del mundo, de nuestra propia carrera del diablo. Y mire, nomás le digo para que usted se dé cuenta, voy a ser atacado por lo que estoy predicando en este momento. Ellos pueden tener libertad y dar su punto de vista, pero nosotros no podemos dar nuestro punto de vista porque entonces somos intolerantes. Recibimos un ataque. A ellos no los pueden atacar, pero nosotros nos atacan. Bueno, abramos los ojos. Tenemos enemigos y esos enemigos quieren destruir lo que es la fe, lo que es la relación personal con Dios y lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios. No es algo que cualquier persona se inventó.
Ahora, estas armas las encontramos dentro de la Biblia y yo quiero compartirlas contigo para que vayamos aprendiendo y te aprendas a defender. Ya tenemos a tres enemigos, que es nuestra propia carne, que es el mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y que es el diablo que anda como un león rugiente viendo a quien devorar. Ahora, las armas que usted y yo tenemos, muchachos, escúchame bien lo que te voy a decir. Vamos primero a Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la palabra de Dios en el verso 7 en adelante: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Repito el versículo 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y luego agrega en el verso 8: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Usted y yo tenemos una arma que es la obediencia a lo que es la palabra de Dios. Dice claramente: someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es tratar de hacer su voluntad. No es que vamos a ser perfectos. La perfección, no hay nadie imperfecto en este mundo, muchachos. Todos somos imperfectos, todos pecamos, todos fallamos por equivocación, todos nos equivocamos. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero vamos a tratar y vamos a esforzarnos en obedecer a Dios, porque ese es un arma. Si usted y yo podemos tratar e intentar obedecer con todas nuestras fuerzas y lo conseguimos, entonces podremos resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros, si no va a estar encima, encima, encima de nosotros. La palabra de Dios dice claramente que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Quieres que Dios esté de tu lado? Acércate a Dios, busca a Dios. ¿Por qué ir a la iglesia? Bueno, muchachos, porque es lo que nos lleva a Dios. Somos un grupo de personas que nos reunimos regularmente para adorar a Dios. La gente dice practicar ciertas religiones, pero nunca se aparecen en la iglesia. Nunca se aparecen. Van allá de vez en cuando hay fiestas. Eso no es tener comunión con Dios. Hay que buscar a Dios. La Biblia dice en el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Hay que analizarnos continuamente, usted y yo. Bíblicamente lo está diciendo. Hay que limpiar nuestro corazón, hay que purificarlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo vimos desde la primera clase. Jesucristo es el único que lo puede hacer. Cuando usted y yo venimos a Él, le pedimos perdón y le pedimos que nos limpie, que nos purifique, que nos convierta. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Empieza a haber un deseo, un cambio para hacer cosas diferentes. La primera arma es obedecer a Dios. Obedecerle. Resiste al diablo después. Sujétate a lo que es la voluntad de Dios. Ahora, aquí encontramos la segunda arma. La primera es obedecer a Dios. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Bueno, si no conocemos la palabra de Dios. La siguiente arma ofensiva que nos defiende es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado directamente por el diablo, cuando usted y yo seamos atacados directamente por el diablo, por el mundo, porque el mundo nos va a atacar. Lo que estoy predicando hoy a mucha gente no le va a gustar, porque estoy predicando lo que es la palabra de Dios y a la gente no le gusta. Se convierte en el enemigo de la palabra de Dios. Usted y yo nos tenemos que defender como se defendió Jesús, con la palabra. No es con nuestras fuerzas, no es con espada, sino con su espíritu. Usted y yo tenemos que defendernos con la palabra. Cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, él solamente respondió: y escrito está. Y escrito está, le dijo al diablo. Y el diablo le tentó de acuerdo a la palabra en todo, pero el Señor Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Si tú y yo guardamos dentro de nuestro corazón la palabra de Dios, muchachos, entonces vamos a tener una defensa válida para no pecar contra Él. Cuando usted de repente se quiere resbalar y usted tiene palabra de Dios dentro de usted, dentro de su vida, usted va a poder defenderse, va a poder protegerse del pecado, va a poder protegerse de lo que el mundo ofrece. Hoy la gente está equivocada, hoy la gente está yéndose contra las corrientes de este mundo porque no conoce la Escritura. Nadie quiere conocer la Biblia. Es complicado hoy predicar la palabra de Dios. Ellos piensan que saben mucho porque tienen internet, porque hay muchas cosas. Que estudien la palabra de Dios. Hay sabiduría ahí. Hoy por hoy es el libro más vendido. Él le gana a cualquier escritor que haya escrito. Es el bestseller de todos los años, muchachos. Es el libro más vendido de cada año.
¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y él mismo dijo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Usted y yo no podemos dejar que su palabra pase, porque no va a pasar de moda. Ahí están esos principios funcionan. Son principios bíblicos, son principios de Dios, muchachos. Así es que es importante que usted y yo tengamos palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Por eso le recomiendo yo a usted que vaya aprendiéndose los versículos que le estoy dando de tarea. Por ejemplo, en la primera clase hablamos acerca de la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Hay muchos por ahí que están usando la palabra en beneficio propio. Están vendiendo. Hay denominaciones que hasta venden cartas de salvación. Gente que para sacarte del purgatorio y cosas así. Óigame. La salvación es gratis, Jesucristo la ofreció en la cruz del Calvario. Pero si tú no sabes un versículo bíblico que lo avala, entonces no te puedes defender. Van a llegar y te van a decir que mándeme un sobre y yo le aseguro que usted va a llegar al cielo. Te van a confundir. El cielo solamente se obtiene por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, muchachos. Solamente. Ahora, ¿cómo lo podemos avalar? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Es un regalo. La salvación es un regalo de parte de Dios. Nadie te lo puede cobrar. Defiéndete, mete palabra de Dios dentro de tu corazón. Salmo 119:11 dice claramente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es que guarda su palabra en tu corazón y la palabra te va a defender de todos los ataques que vayamos teniendo. Es nuestra segunda arma. Primero es obedecer y someterse someterse a Dios y luego resistir al diablo. Lo segundo es guardar palabra de Dios dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Ahora, la tercera arma, muchachos, que tenemos de acuerdo a la palabra del Señor, amén, se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más vemos esa lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto a orar, a velar, a estar vigilando, a estar al pendiente, a estar observando las cosas que están pasando en el mundo. ¿Quién está gobernando este mundo? De acuerdo a la escritura, el príncipe de este mundo es el diablo, muchachos. Y él está trayendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Usted y yo no podemos permitir eso en nuestras vidas, en nuestras familias. No permita que el diablo se meta a su casa. Conozca la escritura. Conozca la escritura, métase en oración, estar vigilantes. Usted y yo se quiere defender del enemigo, usted se quiere defender del mundo, de su propia carne. Esté vigilando, esté orando. La oración del justo puede mucho, dice la escritura. La Biblia dice claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. Estas palabras se las dio Jesús a los discípulos, muchachos. Ahora, la mayoría de la gente pide, ora, clama a Dios, pero solamente para pedir cosas, que sáname, que bendíceme, que dame, que un trabajo, que un carro, que una esposa, que un novio, que esto, que el otro, que aquello, y utilizan solamente la oración para pedir. De acuerdo a esta escritura, dice claramente, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay tentaciones que van a venir a nuestras vidas. ¿Cuándo es que tú tienes que orar? Cuando venga esa tentación a tu vida. Jesucristo dijo claramente que oremos y velemos para que no entremos en tentación. La tentación va a querer entrar en nuestras vidas. Usted y yo es cuando tenemos que orar. Orar y meternos en oración para no caer en esa tentación. No podemos evitar que el mundo esté arrojando esas tentaciones y estas corrientes que están alejando a la humanidad de Cristo, de la palabra de Dios. No podemos evitarlo, estamos en el mundo, pero sí podemos pedirle a Dios que nos proteja de caer en ellas. Usted y yo tenemos la oración como una arma ofensiva y defensiva que nos va a defender de las cosas que están sucediendo hoy en día. La cuarta arma que tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, ya vimos que tenemos el obedecer y someternos a Dios. En la Biblia hay que meter palabra de Dios dentro de nuestros corazones. La tercera, la oración y estar vigilantes. La cuarta, muchachos, el ayuno. La Biblia no manda que usted y yo ayunemos, no es como una orden que ayunemos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios en Mateo 17:21, escúchame bien. Dice la escritura que los apóstoles no pudieron echar fuera a un demonio. Y ellos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio de esta persona? Y Jesús le dijo, pero este género no sale solo con oración
y ayuno, con ayuno y oración. Hoy en día hasta han removido esa palabra del ayuno de algunas Biblias, muchachos. Hay algunas versiones que ya no traen el ayuno. El ayuno es poderoso, muchachos. El ayuno es poder de acuerdo a esta escritura. Hay un género que no sale más que con ayuno y oración. Es un arma ofensiva que usted y yo tenemos, gloria al Señor, para poder defendernos de lo que el mundo, nuestra carne y el diablo quieren hacer con nosotros. Ahora, creemos casi siempre que el objetivo del ayuno es la falta de alimentos, es pasar hambre. No, muchachos, el ayuno es una separación de privarte de lo que el mundo ofrece, ¿ok? Lo que estás haciendo es quitar los ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en Dios. El ayuno es una manera de demostrarle a Dios y a ti mismo que tomas en serio la relación con Él. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovación, una renovada confianza hacia Dios. Además, el ayuno debilita tu carne. ¿Cuál es el primer enemigo que tenemos? Nuestra propia carne. Cuando tú impides que tu cuerpo esté comiendo y comiendo, oye, la glotonería es pecado, muchachos. Comer por comer es pecado. Usted y yo tenemos que cuidarnos. De acuerdo a la palabra, nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, muchachos. Tenemos que cuidarlo. Ahora, la palabra de Dios dice, pero este género no sale más que con ayuno y oración. El ayunar es pasar tiempo con Dios, es entrar a una perspectiva. No vas a pasar hambre, oh, es que voy a ayunar y te la pasas jugando, te la pasas viendo televisión o te la pasas haciendo cualquier cosa. No, cuando tú ayunes, debes de estar en comunión con Dios, estar pensando en que Dios te esté revelando y te esté dando una perspectiva nueva de lo que es Dios, de lo que Él espera de ti. Esta es la cuarta arma que Dios ofrece dentro de su tutela. Hay una quinta arma que es reunirnos en una iglesia, estar congregándonos constantemente. En Hebreos capítulo 10, verso 25 dice la escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia para eso está. No fue que una invención del hombre. Jesucristo mismo la constituyó. Los apóstoles la levantaron. Es necesario que nos congreguemos porque es donde usted y yo vamos a poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. La iglesia no solamente es un lugar para estar ahí, es para poder desarrollar el carácter cristiano. Va a haber problemas, claro que sí. Va a haber dificultades, claro que sí. Ahí es donde Dios se va a manifestar y va a ir formando tu carácter. Es importante que tú no te dejes de congregar. Y si no te congregas, busca un lugar donde te congregues para que vayas aprendiendo de otros cristianos que ya están más maduros que tú. Y si tú ya estás maduro, para que puedas ayudar a otros más débiles que tú. Para eso está la iglesia, muchachos. Ahora, la sexta arma que tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, es una y es muy importante. Yo, como te decía al principio, todos somos pecadores y vamos a fallar más de alguna vez. Pero la Biblia dice claramente en Primera de Juan capítulo 1 y su versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted y yo llegásemos a caer, muchachos, llegamos a pecar, le llegamos a fallar a Dios, usted y yo tenemos que inmediatamente confesar nuestro pecado. Es un arma que tenemos para nuestra propia defensa. Si tú ocultas tu pecado, la Biblia dice que el que oculta su pecado no prospera. Ahora, ¿a quién se lo tienes que confesar? Ir a Dios directamente. Ve y ponte de rodillas, Padre, te fallé, Padre, me equivoqué, me arrepiento, ayúdame a no volverte a fallar. La confesión de nuestros pecados es importante porque el pecado es un cáncer que se va multiplicando dentro de ti y si tú no lo confiesas, ese pecado te va a ir alejando porque te da vergüenza acercarte a Dios, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que queda la relación con Dios. Y si tú y yo fallamos, nos va a dar vergüenza venir en oración con Él. Nos va a dar vergüenza ir a la iglesia. Nos va a dar vergüenza levantar nuestras manos para adorar a Dios. Confiesa tu pecado, porque es lo que te separa de Dios. Confiésale y dile que te ayude a no volverle a fallar. Y Él, en su infinito amor, te va a perdonar, te va a levantar
y te va a bendecir de una manera sobrenatural. Estas son las armas que nosotros tenemos para podernos defender. Ahora, los tres enemigos, recapitulo, es la carne, el mundo y el diablo. Para poderlos vencer, nosotros tenemos armas como el confesar nuestros pecados si llegamos a pecar, no dejarnos de congregarnos, la palabra de Dios, el obedecer y someternos a la voluntad de Dios, el ayuno, el aprender palabra de Dios, la oración es muy importante, muchachos. Son las armas que usted y yo tenemos para podernos defender de estos enemigos que quieren destruir nuestras almas. Ahora, por último, no está solo, sí se puede, sí se puede. Uno podría decir, no, es que no se puede, sí se puede, muchachos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y este es el versículo más grande que te voy a dejar para que te aprendas de memoria. Primera de Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar, sino que con la tentación te va a dar una salida para que puedas resistir. La palabra de Dios no se equivoca, muchachos. Tú vas a ser tentado, pero vas a tener una salida. Busca a Dios. Acuérdate, la palabra de Dios te lo dijo claramente y lo hemos aprendido hoy con estos poderosos versículos. Ora para que no entres en tentación. Velad y orad para que no entres en tentación. La Biblia dice en Primera de Corintios, no te vendrá algo que no sea humano, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Si la tentación, el problema, las dificultades son tan grandes que sientes que te ahoga, debes de pensar que eres fuerte porque Dios cree en ti. Tú puedes llevar esa carga. Tú puedes avanzar. Espero que esta clase haya sido de bendición. Yo la verdad estoy contento. Creo que Dios nos va a bendecir y te va a bendecir. Y creo que si tú te esfuerzas un poco vas a poder avanzar y ver la gloria de Dios. Espero que esta clase haya sido de bendición. Que Dios te bendiga y recuerda, tú eres un guerrero de Dios y perteneces al escuadrón del Dios viviente, como lo dice mi gorrita. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.